Dios les bendiga a todos mis hermanos de Iglesia Vida para las Naciones. De antemano deseando que la paz de Dios, que la presencia de Dios resplandezca sobre sus vidas, sobre cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes un tema, esta reflexión que he titulado Persevera confiando en Dios. Persevera confiando en Dios. Y quiero que si tienes a la mano la palabra de Dios, la Biblia, vamos a ir a la palabra, vamos a ir allá a Efesios capítulo 6, versículo 10. Y vamos a leer lo que nos dice acá nuestro hermoso manual de instrucciones. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando vamos acá a este pasaje, y de hecho el título tiene la armadura de Dios. Y una de las cosas muy importantes que nos habla acá el apóstol Pablo, él inicia hablando acerca de: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para vestirnos de toda la armadura de Dios. Y él menciona varias armas que nosotros como hijos de Dios tenemos para combatir, para hacerle frente a todas las acechanzas del diablo. Porque yo creo que hay algo que tú y yo debemos de tener presente cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros ingresamos a ser parte del pueblo de Dios, a ser hijos de Dios. Nosotros vamos a tener constantemente una guerra declarada con el reino de las tinieblas. Constantemente hay una guerra que el enemigo declara en contra de los hijos de Dios. Pero cuando vamos a la palabra, así mismo Dios nos da las armas suficientes para poderle hacer frente a todo lo que el enemigo quiera planear y quiera preparar en contra de nosotros. Y lo más lindo es que mira cómo inicia diciendo. Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Y yo creo que lo más importante para poderle hacer frente a las hechanzas, a todos los dardos de fuego del maligno, a todo lo que el enemigo se levante, todo lo que quiera planear en contra de tu vida, en contra de mi vida, es que nos tenemos que fortalecer en el Señor. Y bien, vemos que cuando Jesús está orando en el monte, lo primero que le dice a los discípulos es: velad y orad para que no entréis en tentación. Y constantemente los manda a orar, a que busquen de Dios, a que se fortalezcan en el Señor. Y cuando vamos, por ejemplo, a Zacarías, dice la palabra que no es con ejército, no es con fuerza, no es con espada, sino con tu Santo Espíritu. Por eso es que el arma más poderosa que nosotros tenemos para combatir al reino de las tinieblas es buscar la paz y la presencia de Dios. Y fortaleceos en el Señor. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor, básicamente vamos a tener primero que todo la mente despejada, vamos a tener la tranquilidad y la confianza en que Dios está con nosotros. Vamos a tener nosotros la plena certeza de que si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Y quiero que asimismo vamos a un versículo que me parece muy, muy interesante. Y está en Isaías capítulo 26, versículo 3. Dice acá la palabra: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Se lo vuelvo a repetir porque quiero que lo interiorice, mi amado hermano, ahí donde estás. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este pasaje bíblico Dios me lo dio hace aproximadamente unos 2 meses atrás. Y digamos que en un momento de tranquilidad y ahora precisamente 2 meses después
hemos tenido o viviendo en este caso una circunstancia bastante difícil, bastante complicada, que jamás esperábamos que nos fuera a suceder, o que de alguna manera uno nunca se prepara, nunca cuenta para eso, pero reflexionando en que en el momento de que Dios me dio esta palabra, ya nos estaba preparando. Pero lo más lindo es que por muy difícil que sea la situación, por muy complicada que sea el acontecimiento, al final Dios todo lo tiene en control. Y yo sé que Dios todo lo que nos sucede a los hijos de Dios, al final Dios lo usa para bien. Y mira lo lindo. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea que no basta solamente con creer. No basta solamente con confiar, hay que perseverar. Dice, Dios guardarás, y Dios te va a guardar a ti, mi hermano, que estás ahí en completa paz. Dice, cuando nuestro pensamiento persevera en la voluntad de Dios, cuando nuestro pensamiento persevera en la palabra y en todo lo de Dios. Y no solamente eso, sino que cuando nosotros estamos confiados y cuando nosotros permanecemos en la voluntad de Dios, dice que esa es la mejor demostración de la confianza que tenemos nosotros con Dios. Entonces, persevera confiando en Dios. Es la reflexión, es la palabra que tengo para decirte en este día. Es lo que yo sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. No importa lo que estés viviendo, no importa los dardos que el enemigo te envíe, no importa los ataques, confía y permanece en los pensamientos de Dios, porque Dios te va a dar la victoria con toda seguridad, y Dios te va a hacer mucho más que victoriosos, mucho más que vencedores en Cristo Jesús. De antemano deseo que esta palabra, esta reflexión sea de mucha bendición para tu vida. Compártela y haz que se interiorice y que se haga vida en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.